Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de El Cooperativo Radio. Para Cooperativa Cacén, como siempre, es un gusto llegar hacia la intimidad de sus hogares y les saludamos gustosamente. Hoy, sábado 17 de abril, son las 12 del mediodía con 16 minutos. Saludamos muy especialmente a aquellas personas que sábado a sábado siempre están con nosotros. Hoy el Comité de Género de nuestra cooperativa está realizando muchos trabajos, ¿verdad?, para poder llevar información y capacitación a cada uno de ustedes que siguen el Cooperativo Radio. Para el día de hoy han contactado, ¿verdad?, a una especialista en lo que es el tema de alimentación saludable y nutrición. Y el tema que se ha previsto para este día es alimentación saludable en tiempos de pandemia. Te doy la bienvenida a Sadia. Buenas tardes, bienvenida, integrante de la Junta Directiva y enlace también con el Comité de Género de Cacén. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Edgardo. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes, ¿verdad? Dándole la bienvenida a la licenciada Helen Vanegas y saludando a nuestros cooperativistas también que nos escuchan a través de esta plataforma del Facebook Live. Gracias, Adia. Carlos Rivera, integrante del Comité de Género, también lo tenemos, bienvenido. Hoy va a ser un tema muy importante, ¿verdad? Necesario en todo tiempo, no solamente en este tiempo de pandemia. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los cooperativistas que siguen este prestigioso programa, Edgardo. Es para mí un privilegio representar al Comité de Género, acompañarles el día de hoy, recibiendo a una especialista en el tema, como lo es la licenciada Helen Vanegas. Esperemos de que saquemos el máximo provecho, ya que nuestro Comité de Género se encamina a buscar este tipo de temas que sean de beneficio para toda la membresía. Bienvenida, licenciada, y un gusto, Edgardo, poder acompañarle. Gracias, Carlos. Ya lo mencionaba la licenciada en Nutrición y Dietética, Helen Vanegas. Actualmente se desempeña como nutricionista en el área de servicios de alimentación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social San Pedro Sula, ¿verdad? Licenciada Helen, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Gracias, buenas tardes. En esta ocasión agradezco la oportunidad de poder compartir mis conocimientos a través de este medio y que el tema a tratar sea de mucho provecho e importancia para todos los que nos están escuchando y que también tengan la pauta de cómo alimentarse en tiempos de pandemia. Vamos en este momento a proyectar la presentación que la licenciada Helen ha preparado para formarnos y escuchar, ¿verdad?, este tema tan importante. En el desarrollo de este tema vamos a hacer algunas intervenciones en compañía de Sadia, de Carlos, y por supuesto vamos a ir viendo los comentarios que los que están observando la transmisión y los que nos escuchan también a través de la radio nos mencionen en este día. Para iniciar, el tema es alimentación en tiempos de pandemia. Les voy a mostrar el contenido principal de la presentación. Charlie, si me ayuda. Sí, en este momento el compañero ya está haciendo la predicción. El contenido principal, primero vamos a desglosar algunos conceptos generales, luego vamos a ver lo que es la planificación de menú y gestión de la compra de alimentos, cocinar en casa, algunas técnicas y recetas, y controlar el tamaño de las porciones y potenciar la variedad de alimentos, prácticas de higiene alimentaria que son muy importantes en este tiempo de pandemia, y como último punto es disfrutar de cocinar y comer en familia, ¿verdad? Para iniciar, vamos a comenzar con algunos conceptos generales. El primer concepto que vamos a definir es ¿qué es alimentación? Este consiste
en la obtención, preparación e ingestión de alimentos. ¿Por qué decimos de la obtención? Porque la alimentación es desde el momento en que nosotros buscamos los alimentos, ya sea en el supermercado o en algún restaurante, y los buscamos por la variedad de colores, por el olor y por el sabor, para luego ser preparados e ingeridos en nuestros hogares. Es un proceso voluntario porque nosotros decidimos cómo, cuándo y a qué hora consumirlos. Es educable porque, si bien sabemos, a lo largo del tiempo se nos vienen inculcando ciertos hábitos, algunos hábitos poco saludables, pero que estos pueden ser modificados. También es un proceso muy influenciable por factores sociales. Por ejemplo, cuando se nos invita a reuniones, en el caso de una celebración como un cumpleaños, una boda, una graduación, la alimentación se ve modificada porque hay preparaciones específicas para ese evento, a diferencia de lo que regularmente consumimos en nuestros hogares. Factores económicos, porque si bien es cierto, las personas que tienen una capacidad económica alta, pues tienen mayor acceso a consumir alimentos variados, a diferencia de unas personas con ingresos más bajos, pero esto no quiere decir que la alimentación no pueda ser saludable. Al contrario, puede ser saludable aún con bajo presupuesto. También se ve influenciada por aspectos religiosos. En el caso, pues, de la cuaresma, ¿verdad? Hay personas que restringen el consumo de carnes rojas para ese tiempo, entre otros. El siguiente concepto que vamos a definir es ¿qué es nutrición? Este es la ingesta de la relación de necesidades dietéticas del organismo. Es decir, es un proceso involuntario que comienza desde el momento en que colocamos un alimento en nuestra boca y este pasa por el tubo digestivo a la sangre, teniendo lo que es el proceso de digestión y absorción de nutrientes. ¿Cómo podemos obtener todos estos nutrientes en la nutrición? Pues consumiendo diferentes grupos de alimentos, tanto macronutrientes como micronutrientes, que dentro de los macronutrientes encontramos los que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y dentro de los micronutrientes, los minerales, las frutas y los vegetales, donde obtenemos lo que son los minerales y algunas vitaminas. Es necesario hacernos esta pregunta en este momento. ¿Realmente nos estamos alimentando o nos estamos nutriendo? Pasando a la siguiente diapositiva. Sí, en este momento el compañero está realizando el cambio de presentación, ¿verdad? Para que podamos observarla de una mejor manera, licenciada. Es entendible, licenciada, que el hecho de alimentarnos no significa que nos estemos nutriendo, por así decirlo. Así es. Porque muchas veces lo hacemos solo para satisfacer una necesidad de saciedad, ¿verdad? Pero el aporte nutricional no lo estamos cumpliendo. Y ahí la importancia del tema del día de hoy, saber qué tipo de nutrientes necesita nuestro cuerpo. Quiero aprovechar el espacio para saludar a las personas que están siguiendo la transmisión. Nietzsche Izaguirre nos dice saludos. Ángel Matas Martí dice, como siempre, temas interesantes. Gladys Flores nos dice, excelente tema, le felicito, Dios le bendiga. Y Ángel Matas nos dice, un tema que parece sencillo, pero que es de gran importancia.
Y Mariana Madrid nos dice, saludos a los panelistas y a todos los cooperativistas. Continuando con el tema COVID-19 y alimentación, es muy importante mencionar que según la evidencia científica, ninguna literatura registra que hay algún grupo de alimentos que prevenga el contagio de la COVID-19. Ahora bien, tenemos el conocimiento también de que la COVID-19 se transmite a través de fluidos o por estar en contacto directo con personas COVID positivo. Lo que sí podemos encontrar y evidenciar son recomendaciones nutricionales para el tiempo de pandemia y cómo alimentarnos saludablemente en este tiempo. Y estas recomendaciones nos lo brinda lo que es la Organización Mundial de la Salud. Dentro de estos alimentos que nosotros podemos consumir en este tiempo, tenemos las frutas y los vegetales, que hay que consumir aproximadamente 5 porciones de fruta y mínimo 3 porciones de vegetales. Incluir alimentos que sean antioxidantes. ¿Cómo podemos encontrar nosotros estos alimentos? Estos alimentos nosotros los podemos encontrar, por ejemplo, para que se nos facilite, pueden ser en frutas y vegetales de color amarillo, de color naranja y de color rojo. En el caso de los amarillos, pues tenemos la piña, el melón, la mandarina. En el caso de los frutos, en el caso de los alimentos rojos, perdón, tenemos la sandía, el tomate, y en el caso de los frutos color naranja, pues tenemos el mango, y dentro de otros tenemos lo que es la zanahoria y la calabaza también. Alimentos que sean ricos en vitamina C, E y vitamina A. Los alimentos dentro de la vitamina C los encontramos en los cítricos como naranja, toronja, kiwis y en algunos vegetales como brócoli y tomate. La vitamina E pues lo encontramos en aceites vegetales, en semillas, como por ejemplo en las almendras, en las nueces. También lo podemos encontrar en las espinacas y en el brócoli. Y la vitamina A la encontramos en lácteos, en huevos, en el melón, en mango, en la zanahoria, pero también hay muchos alimentos que vienen fortificados con estas vitaminas, ¿verdad? Que nos ayudarán a reforzar nuestro sistema inmunológico. Y en caso de contagio de la COVID-19, esto lo que nos ayudará es a una pronta recuperación. Me gustaría que me proyectara la diapositiva anterior para mencionar lo que son las recomendaciones para una alimentación saludable según la Organización Mundial de la Salud. Que lo primero es planificar el menú y comprar lo necesario. Ser estratégico en el uso de ingredientes y priorizar alimentos frescos. Cocinar en casa, controlar el tamaño de las porciones y potenciar la variedad de los alimentos. Reducir el consumo de sal, y esto lo podemos lograr retirando el salero de la mesa, condimentando con una pizca de sal nuestras preparaciones, evitando consumir alimentos que sean altos en sodio, por ejemplo, los alimentos enlatados o algunas preparaciones que son instantáneas. Si bien es cierto, estos nos vienen a sacar de apuro en este tiempo de pandemia, pero hay que limitar el consumo de estos, ¿verdad? No hay que consumirlos con mayor frecuencia por el alto contenido de sodio que estos tienen. También reducir el consumo de azúcar, por ejemplo, las bebidas gaseosas que contienen hasta 15 cucharadas de azúcar, cuando lo recomendable son 5 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Y nos estamos consumiendo lo de 3 días en una sola toma. Entonces, es muy importante tener cuidado con eso.
También reducir el consumo de grasa saturada, que si bien sabemos nuestra cultura gastronómica es rica en frituras, entonces hay que cambiar esos hábitos de alimentación para mejorar nuestra salud y evitar enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, dislipidemias, entre otras. Consumir suficiente fibra para que ésta nos ayude en lo que es la digestión. Mantener una hidratación adecuada bebiendo suficiente agua. Lo ideal son 8 vasos al día o al menos 2 litros de agua, pero no quiere decir que solo 2 litros de agua o 8 vasos durante el día. Esto depende mucho de la actividad de cada persona y del ambiente en el que se encuentre esta persona también. Y como última recomendación, evitar el consumo peligroso y nocivo de alcohol, pues este suprime el sistema inmunológico y lo que realmente queremos en este tiempo es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Siguiente. Como segundo punto, planificación del menú y gestión de la compra de alimentos. Cuando decimos menú es igual a un plan. Y esta planificación de menú consiste en acordar y escribir todo lo que se va a comer una persona o grupos de personas durante un periodo de tiempo. Debe basarse en guías alimentarias vigentes y puede adaptarse a las necesidades específicas del individuo o colectivo al que va dirigido. En este caso, pues, nuestros familiares, ¿verdad? Es importante conocer los gustos de nuestros familiares, restricciones alimentarias, alergias alimentarias, para poder desarrollar lo que es nuestro menú. Y así poder definir las compras. Aquí en Honduras nosotros disponemos de una guía alimentaria que se llama La Olla. En ella se nos muestra todos los grupos de alimentos y las cantidades que nosotros podemos consumir y con qué frecuencia podemos consumirlo. Esta guía la pueden descargar en la página de la FAO.org para que les sirva de guía para desarrollar sus menús en casa. Siguiente. Algunos de los beneficios de la planificación del menú semanal en pandemia es que podemos tener una alimentación más saludable y sabrosa, porque tenemos más tiempo de hacer platillos elaborados a nuestro gusto. Otro beneficio es que ahorramos dinero y se disminuye el desperdicio de alimentos. Hay un dicho que dice que alimentarse saludable es caro, pero es todo lo contrario. Ahorramos una gran cantidad de dinero porque si en algún momento preparamos un poco más de lo que íbamos a necesitar para todos nuestros familiares, eso lo podemos refrigerar y lo podemos utilizar para otras preparaciones. En el caso de el pollo, por ejemplo, el pollo cocido, eso lo podemos perfectamente refrigerar y hacer diferentes preparaciones, que puede ser con pastas, pueden ser en sopas, pueden ser en ensaladas. Y esto lo que viene a hacer es consolidar habilidades culinarias. Si bien es cierto, nuestros familiares se han destacado por ser unos expertos en el arte culinario. Ahora, vamos a ver los pasos para planificar un menú saludable con alimentos básicos. Lo primero que hay que hacer es revisar los alimentos que tenemos en la cocina. Anotarlos en un papel, cuáles son los alimentos que consumimos con mayor frecuencia. Por lo general, siempre son las frutas, los vegetales y las carnes. Y también anotar los que no consumimos con mayor regularidad o que nos duran un poco más, ¿verdad? Lo podemos agrupar por tipología. En el caso de las proteínas, podemos agrupar lo que son las carnes rojas, el pollo, el pescado,
quesos. En el grupo de las grasas, los aceites, el aguacate, aceitunas. Y también en el grupo de los carbohidratos, que podemos agrupar el arroz, los panes, las pastas, entre otros. Identificar los que están más cerca de la fecha de caducidad, porque de esta manera vamos a evitar que se pierdan esos alimentos y vamos a evitar perder nuestro dinero también. Y eso lo podemos hacer colocándolos en los días más cercanos en nuestro menú. Por ejemplo, por decir algo, el lunes, ¿verdad? Vamos a comenzar con todos esos alimentos que ya estén pronto a vencer. Planificar el menú con recetas sencillas. Esto debido a que, aunque nosotros estemos en nuestros hogares, los niños están en clases en línea, los padres de familia están trabajando desde casa, entonces hay algunas personas que se ven también limitados con el tiempo. Por eso hay que planificar también recetas sencillas o recetas que se pudieran improvisar. Por ejemplo, el descongelar algunos vegetales y preparar una sopa, ¿verdad? Que es un menú muy práctico. Y distribuir estas recetas en el menú de la semana estratégicamente para que no sean repetitivas y aburridas. Por ejemplo, hay personas, y principalmente los niños, ¿verdad? Ellos no quieren consumir como el mismo tipo de alimento todos los días, o repetir lo del almuerzo en la cena, o repetir la misma alimentación o los mismos alimentos al siguiente día, ¿verdad? Es por eso que la alimentación debe ser variada y equilibrada. El tercer punto es cocinar en casa, técnicas y recetas. Dentro de estas técnicas culinarias tenemos, como muestra la imagen, preparaciones al vapor. Bajo esta preparación podemos preparar los vegetales, papillote, que podemos preparar cierto tipo de carnes, como por ejemplo el pescado, y también incluir vegetales en la misma. Hervir a fuego lento. Bajo esa preparación podemos preparar pollo, podemos preparar pastas, podemos preparar elotes, arroz y algunos vegetales. Otras técnicas culinarias que a veces les conocemos como técnicas culinarias secas es saltear a la plancha y al horno. Cabe recalcar que ningún alimento es malo, ¿verdad? Simplemente nosotros tenemos que cuidar mucho el tipo de preparación, porque no es lo mismo tener el pollo, ¿verdad? El pollo magro y cocinarlo a la plancha que hacerlo en una fritura profunda, ¿verdad? Porque ahí ya se pierden sus propiedades. Entonces sí es bueno seguir estas técnicas culinarias. El siguiente punto es controlar el tamaño de las porciones y potenciar la variedad de alimentos. En el caso de los alimentos proteicos, podemos tomar como referencia lo que es la palma de nuestra mano. Y ahí podemos sacar una medida aproximada. Si no contamos con tazas medidoras o una balanza, eso puede ser un buen método para medir lo que son nuestras carnes, el pescado, el pollo y algunas legumbres. Con nuestro dedo índice, la parte superior de nuestro dedo índice, podemos medir lo que son los aceites y las grasas. Los vegetales crudos y cocinados los podemos medir juntando nuestras dos palmas de la mano, siempre tomando como referencia la palma de la mano, únicamente en este caso, juntas. Los frutos secos podemos tomar referencia la mitad de nuestra palma de la mano. Y en cuanto a las pastas, arroces y tubérculos, pues tomamos como referencia lo que es esta parte del puño. No todo el puño, ¿verdad? Sino que
solo la parte frontal del puño. Y las frutas es lo que quepa en nuestro puño. O también podemos tomar de referencia una taza medidora en cuanto a la porción de la fruta. Otro método que podemos utilizar es el de mi plato, que se muestra en la siguiente diapositiva. Este puede ser un plato, por ejemplo, de 22 centímetros, en el que la mitad de nuestro plato sea de vegetales y también fruta. La fruta la podemos incluir como un postre y la otra cuarta parte de nuestro plato debe ser de granos integrales, por ejemplo, de arroz, de pastas, entre otros. Y la otra cuarta parte la vamos a cubrir con proteínas, ¿verdad? Que estas sean de origen animal, como por ejemplo pescados, pollo, carnes, huevos. También es importante incluir aceites, ¿verdad? O sea, las grasas. Y ese puede ser en aceite de origen vegetal, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de canola, o algún tipo de grasa, por ejemplo, las aceitunas que entran dentro de este grupo. Es importante también, si vamos a utilizar este método, incluir lo que es el agua. Y este también no quiere decir que solo vamos a incluir agua, ¿verdad? No es que solo vamos a tomar agua. Lo podemos hacer con preparaciones, por ejemplo, con bebidas naturales, pero hay que tener mucho cuidado en la cantidad de azúcar que se les añade, ¿verdad? Lo ideal es tomarlos lo más natural posible. O algunas infusiones como té, o si hay algunas personas que no consumen mucho agua, pues pueden preparar el agua con trozos de fruta para darle un mejor sabor. Y nunca, ¿verdad?, olvidar realizar al menos una caminata diaria de unos 30 minutos, mantenernos activos, evitando lo que es el sedentarismo. Llama mucho la atención esa distribución que hace licenciada, ¿verdad? En el tema de mi plato. Veo que la mayor parte dentro de ese porcentaje estamos hablando de vegetales o frutas. Qué bueno poder tener este tipo de exposiciones porque es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Aprender a comer saludable. Muchas veces, de manera personal, voy a decirlo, yo sirvo mi comida, mi almuerzo y considero que con un poquito de verduras ya estoy comiendo verduras. Y estoy dejando más arroz y más carne y no es así porque no lo estoy balanceando entonces. Y muchas veces pasa que en nuestra cultura, por ejemplo, el famoso pollo guisado lo acompañamos con arroz, con guineo, con tortilla y ahí solo vamos cubriendo un grupo de alimentos, todos ellos carbohidratos, ¿verdad? Entonces dejamos a un lado los vegetales. Entonces sí es importante y podemos utilizar cualquier método, pero sí quiero aclarar que el método tomando de referencia a la mano es individualizado. Las porciones varían dependiendo de cada persona y ya el método mi plato pues sí puede ser utilizado para todos, pero en las medidas dependiendo de las edades, ¿verdad?, de la cantidad de actividad física que haga durante el día y algunos otros factores que influyen también en la alimentación. ¿Y qué aconseja, por ejemplo, en aquellos casos de aquella persona que está acostumbrada a comerse aquellas grandes platadas, como comúnmente le decimos, y luego pasar al tema de las medidas con los puños para comer? Esa es una diferencia abismal. Yo creo que de acuerdo a su profesionalismo, ¿qué podría decir? ¿Podría hacerlo en proceso, no hacerlo bruscamente o cuál sería ese progreso? Lo ideal es hay que ir haciendo cambios graduales, ¿verdad? Porque estos cambios no los vamos a lograr de la noche a la mañana. Entonces sí hay que ir haciendo cambios graduales para ir mejorando nuestra alimentación. En el caso de las porciones, las podemos ir reduciendo poco a poco. Si nos comíamos que en el almuerzo 5 carbohidratos, podemos reducirlos a 3. Todo depende y siempre va a depender de la cantidad energética que deba de consumir cada persona, ¿verdad?
El requerimiento es diferente de acuerdo a las edades, de acuerdo al peso, a la estatura, al sexo de la persona. Entonces, varía las porciones, ¿verdad? Pero sí hay que tratar de hacer cambios e incluir todos los alimentos. Al menos 5 porciones de fruta al día y 3 de vegetales. Licenciada, ¿sí? Sí, disculpe. ¿Y cómo nos adaptamos nosotros a nutrirnos, verdad? Cambiar a nutrirnos, porque a veces solo comemos para saciar el hambre, pero nosotros tenemos muchas formas de alimentarnos por nuestra cultura, ¿verdad? Que no debe faltar el arroz, los frijoles, las tortillas. ¿Y cómo cambiar cuando no tenemos aquella conducta de incluir verduras, que no nos gustan las verduras en nuestros alimentos? Bueno, hay que irlo haciendo de manera gradual. Incluir un vegetal, luego 2, de preferencia los que más le gusten a las personas para que no se le haga un cambio tan brusco, ¿verdad? Puede comenzar con ensaladas verdes o algunos vegetales cocidos, disminuir las cantidades de carbohidratos, incluir grasas saludables, ¿verdad? Puede ser aguacate o si bien en las preparaciones, como lo mencionaba, aceite de canola, aceite de oliva, cualquier aceite que sea de tipo de origen vegetal. Muy bien, quiero saludar a las personas que están escuchando antes de que continúe, licenciada. Carolina Toro Cornejo nos dice: excelente, es muy bueno este tipo de charla, ya que nos orienta a una mejor alimentación, ya que con lo que tenemos en casa y sabiendo escoger los alimentos podemos hacer la diferencia en nuestro estilo de vida más saludable. Felicidades, licenciada Helen Vanegas. La licenciada Rosana Maribel Carranza dice: un saludo especial a los panelistas. Gracias por su conocimiento, que son de mucha importancia para nuestros afiliados y afiliadas. Gracias al Comité de Género por este valioso tema. Podemos continuar, Lick. Okay. El siguiente punto es prácticas de higiene alimentaria. El lavado de manos con frecuencia, mantener la cocina y los utensilios limpios, evitar toser, estornudar, hablar cerca de los alimentos o cuando se manipulan. Porque si bien es cierto, el contagio de la COVID-19 no es que conocemos al instante que lo tenemos hasta que ya presentamos los primeros síntomas, ¿verdad? Es por eso que hay que ser muy cuidadosos al momento de estar preparando nuestros alimentos o los de nuestros familiares. No tocarse la cara, piel o cabello mientras se cocina. Separar alimentos crudos de los cocinados, sobre todo de carnes, pescados y huevos, para evitar lo que es la contaminación cruzada, ¿verdad? Por ejemplo, no cortar carnes con el mismo cuchillo que vamos a cortar vegetales. Y si es el mismo, pues entonces hay que lavarlo antes de partir algún otro alimento. Cocinar los alimentos completamente es lo más seguro en este tiempo de pandemia. Mantener los alimentos a temperaturas seguras por debajo de los 5 grados y por encima de los 60 grados. Utilizar agua y materia prima segura. Siguiente. Recalentar bien los alimentos que ya han sido cocinados y desinfectar las frutas y verduras con una solución de cloro de uso alimentario diluida en una cucharadita en 3 litros de agua fría. Sumergir los alimentos al menos por 5 minutos y enjuagar bien con abundante agua, ¿verdad? Y como último punto es el hecho de disfrutar de cocinar y comer en familia. Animo en este momento a los padres a actuar como modelos sobre hábitos saludables para sus niños en casa o el resto de sus familiares. Involucrar a los niños en la cocina
en tareas pequeñas como ser lavar los vegetales, amasar harina de maíz, por ejemplo. Sería una manera divertida de compartir con ellos y así inculcarles hábitos saludables. Licenciada, y se puede transmitir el COVID por un alimento ya preparado. Podemos adquirir COVID cuando compramos una comida ya hecha. Lo ideal es cocinar en casa, porque nosotros sabemos cómo manipulamos esos alimentos. Y como lo mencionamos anteriormente, pues el contagio del COVID es por fluidos y si nuestro empaque viene contaminado, no lo sabemos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso y el lavado de manos siempre, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de contagio. Licenciada, ¿qué cuidados debemos de tener a la hora que adquirimos o compramos lo que es vegetales o frutas en el supermercado? Porque puede suceder que muchas veces traemos un tomate que fue manipulado 3 veces antes, por así decir, o algo. ¿Qué cuidados debemos de tener en nuestras casas con este tipo de alimentos que adquirimos? Siempre al momento de comprar un alimento debemos de escoger los alimentos que sean más frescos y siempre que sean alimentos orgánicos, ¿verdad? Orgánicos y frescos. Y al momento de llegar a casa, pues siempre aplicar las técnicas de higiene, que sería el lavado con la solución de cloro o alguna otra que sea para desinfectar los alimentos, dejarlos ahí 5 minutos y enjuagarlos con abundante agua. Licenciada, cuando tocó el tema de lo que las sales que en exceso son dañinos para nuestro organismo, ¿qué sucede cuando una persona, por ejemplo, piensa que está comiendo saludable porque incluye verduras, por así decir, el pepino, el aguacate, banano, pero acumula que hay grandes cantidades de sal sobre ellos? ¿Es beneficioso esto? ¿Es dañino? La Organización Mundial de la Salud nos invita a reducir el consumo de la sal, a tomar conciencia, porque la sal nos lleva a desarrollar enfermedades no transmitibles, como enfermedades de la presión, la hipertensión. Entonces, sí es necesario limitar el consumo y no es nada saludable estar consumiendo alimentos con alto contenido de sodio. El tema del desayuno siempre se menciona, ¿verdad? Que el alimento más importante es el desayuno. Licenciada, ¿usted nos lo confirma o qué nos podría decir en ese tema? Porque hay quienes de repente se saltan el desayuno o desayunan a las 10 de la mañana, qué sé yo, ¿verdad? Se pueden dar esos casos. Bueno, en el caso de una persona sana, lo importante es cubrir su requerimiento energético diario. No porque un día se saltó el tiempo del desayuno, quiere decir que esté mal, ¿verdad? Lo importante es cubrir esas energías durante el día. Pero ya cuando se tiene un tipo de patología, en el caso de la diabetes, sí es importante consumir todos los tiempos de comida para mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Y de esta manera tenerlo controlado. Pero lo ideal es tomar todos nuestros tiempos de comida según nuestras necesidades y preferencias. Me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Y quiero recalcar el tema cuando usted mencionaba, ¿verdad? Que se pueden tomar no solo el agua como líquido, ¿verdad? Sino de repente algún tipo de jugo natural, pero sí tener muy en consideración el tema de la preparación, ¿verdad? Que no sea alto en azúcar, porque de repente puede decir, no tomo refresco, una gaseosa, pero sí tomo un jugo, pero ese jugo de repente podría estar muy dulce, por decirlo así. Así es, que en el caso de las gaseosas pues está controlado porque sabemos que hay, por decirlo así, 15 cucharadas, pero en el jarrito que tenemos en la casa, en ese pichel, no sabemos cuántas cucharadas fueron
añadidas, ¿verdad? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las bebidas naturales. Lo ideal es consumir la fruta, ¿verdad? Para aprovechar mejor la fibra de esta y tener una mayor digestión. Excelente, muchas gracias, Carlos. Este programa, sin duda alguna, pues nos quedamos cortos, ¿verdad? Porque la hora se va muy rápido y hablar del tema de salud y nutrición es de mucha importancia, ¿verdad? Como lo mencionábamos, ante nuestra cultura, que de repente no estamos acostumbrados a llevar una dieta balanceada o una organización dentro de nuestros alimentos. Carlos, me gustaría escuchar, ¿verdad?, sus palabras de cierre, porque ya estamos llegando al final del programa de este día. Bien, esperamos que todos nuestros cooperativistas hayan podido disfrutar y entender del aprendizaje que nuestra cooperativa a través del Comité de Género les ha traído el día de hoy, ya que, como usted mencionaba, es un tema muy importante. Yo ya me voy con la diferencialización de lo que es alimentarse y lo que es nutrición. Lo que es muy importante es nuestra salud personal, que depende de ello. En lo personal y en nombre del Comité de Género, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, Edgardo, por abrirnos estos espacios a los demás comités de gobierno de nuestra cooperativa. Y para mí ha sido un gusto poderles acompañar y de veras que aprendí bastante también. Sí, sin duda alguna, pues felicitamos al Comité de Género por estar trabajando, como lo menciona, ¿verdad?, en llevar este tipo de capacitaciones, así como los demás comités, a nuestros cooperativistas y al público en general, ¿verdad? Ante la pandemia, ¿verdad? Ahora de repente tenemos algunas facilidades, pero hubo un momento donde estábamos en cuarentena, totalmente encerrados, y era necesario, ¿verdad?, tocar este tipo de temas también, ¿verdad?, y a lo largo de nuestra vida, para que no nos confundamos, porque también puede ser que en algún momento nosotros comamos demasiado y pensamos que con hacer ejercicio o ir a correr unas cuantas horas estamos quemando todo ese montón de calorías o todo aquello que hemos ingerido de más. Licenciada, sinceramente le agradecemos profundamente que haya hecho un espacio dentro de su agenda para compartir con nuestros cooperativistas que nos escuchan a través de La Voz del Atlántico y que nos ven a través del Facebook de nuestra cooperativa. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y realmente espero que el tema sea de mucho provecho para todos. Y también agradecemos a Sadia, ¿verdad?, que se nos desconectó un momento, Carlos. Sí, creo que tuvo problemas con el internet. Ah, bueno, excelente. Le agradecemos a Sadia, ¿verdad?, integrante de la Junta Directiva y enlace de la Junta con el Comité de Género también, ¿verdad?, y a Nitzia como coordinadora del Comité de Género por el enlace que se pudiera desarrollar este programa. Perfecto, así es. Ha sido un gusto y muchas gracias nuevamente, licenciada. Gracias a todos. Que pasen una muy buena tarde y un feliz fin de semana. Muchas gracias.